instancias de, por ejemplo, de Bután, uno de los primeros países que, como probablemente muchos de ustedes sepan, comenzó a medir el tema de la felicidad. Tienen esta métrica que ellos llaman la felicidad nacional bruta, que ahí en la experiencia específica de Bután sí ha ido, digamos, no nada más complementando, sino sustituyendo al Producto Interno Bruto, aunque la métrica de felicidad nacional bruta no es solamente medir la felicidad de la población, también supone otra serie de indicadores, no nada más subjetivos, sino también, digamos, materiales, objetivos, pues, ¿no? Entonces, a instancias de Bután y del Reinado de Bután y de muchos otros países, comenzaron digamos, a plantear que era necesario comenzar a discutir el progreso de las sociedades, de los países, en función ya no nada más de el crecimiento económico, de la acumulación o incluso distribución de la riqueza, sino a partir de uno de sus resultados esperados más importantes, que es la felicidad de las personas, que es el grado de satisfacción que tienen las personas para, digamos, respecto del conjunto de su vida, ¿no? Entonces, de ahí que desde hace algunos años ya estamos, me parece, relativamente cerca de cumplir unos 15 años que se celebra que se hace esta conmemoración, cada 20 de marzo es la fecha propicia, ¿no? Por supuesto, en este año nos agarró en pandemia. De hecho, el año pasado apenas estaba arrancando la pandemia, digamos, ya tenía unos meses sobre todo en Asia, pero con toda su fuerza, digamos, no había llegado por completo. Entonces llevamos 2 años en el que el tema de la felicidad se ha visto lamentablemente y obligadamente pues opacado por el tema de la pandemia, ¿no? Y entonces pareció una estupenda fecha que pudiéramos justamente, o el día de hoy, justo conmemorar un mes después de esta conmemoración, el Día Internacional de la Felicidad, hablar de estos temas. Y llevado a un terreno específico como es el del trabajo. Dado que esta comunidad de 100 es una comunidad muy orientada al desarrollo profesional, muy orientada, digamos, al mundo del crecimiento de las personas desde sus distintos ámbitos de desarrollo profesional, platicando con Alejandro y por supuesto por medio de él con los integrantes de 100, es que parecía que era muy relevante, especialmente relevante que pudiéramos hablar de este tema. Entonces, de ahí que abordaré esta discusión. Déjeme compartir pantalla para propiamente arrancar, digamos, con este tema. Como ya tradicionalmente se dice, ¿sí ven todos la pantalla? Bueno, asumo que todos la están Sí, viendo. querido Roberto, la estamos viendo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Muy bien, entonces la pregunta que enmarca esta charla, esta plática, em, ¿es posible trabajar y ser feliz en el intento? De una vez anticipo la respuesta, sobre todo, digamos, para aquellos que nada más querían conocer la respuesta y después retirarse. La verdad es que la respuesta es sí, sí se puede, pero depende. Depende de un conjunto de variables, un conjunto de factores, de determinantes, que uno de los propósitos de esta plática es poderles compartir cuáles son algunos de esos determinantes, ¿no? Pero sí, sí es posible. No nada más es posible, es necesario tener un empleo, un trabajo, de acuerdo a como la evidencia empírica lo muestra, los estudios, los trabajos que se han hecho sobre este tema. Eso es lo que nos indica, que es de hecho necesario para la satisfacción con la vida, ¿no? Bien, solamente como un detalle, digamos, importante, les menciono, quizá algunos de ustedes por curiosidad lo habrán visto. Esta es una fotografía, la que ustedes ven aquí en portada, es la que ganó el premio de este año, de esta competencia que hay global del World Press Photo. Esta es la que ganó el primer premio, que se llama El Primer Abrazo, y que es justamente el primer abrazo
que le dan a esta mujer de mayor edad, adulto mayor, como lo decimos acá, después de varios meses de encierro, ¿no? Es el primer abrazo que recibe y pone en evidencia, por supuesto, la fotografía de la situación de la pandemia en la que nos encontramos. Bien. em, ¿Cuáles son los temas fundamentales que quiero platicar con ustedes? Uno es abordar el tema de qué es la felicidad. Un repaso, la verdad va a ser súper esquemático. Hay digamos, una enorme cantidad de investigación, de discusión, de todos los ámbitos, de todas digamos, las perspectivas que tratan de responder esta pregunta. Yo voy a ser profundamente esquemático, pero que sobre todo con el propósito de, digamos, tener un mínimo de información o de conocimiento compartido para propósitos de esta charla, ¿no? Y para comprender un poco el contexto general, ¿no? Después, propiamente hablar de cuáles son algunos vínculos, variables, atributos, factores relacionados que relacionan al bienestar, la felicidad y el trabajo, a partir, insisto, de la evidencia empírica y de estudios que se han hecho al respecto. Y mi tercer tema será un poco plantear cuál puede ser la lógica o la racionalidad de algunos programas de bienestar que se puedan implementar en las empresas. Este va a ser un repaso, la verdad, muy, muy breve o un apartado, digamos, muy puntual, muy breve, pero que me parecía importante por lo menos compartirles una experiencia de una institución, de una organización que se dedica a recabar evidencia y trabajo sobre distintos aspectos del bienestar y que hizo un estudio específicamente entre un conjunto de empresas eh, para en el Reino Unido para saber cuál era la situación, digamos, del bienestar y específicamente de los programas de bienestar que se implementaban en estas empresas. Y por último, como digamos, postscriptum, como un último elemento que en realidad constituye una cuarta sección, es hablar un poco de los efectos que se han comenzado a recoger respecto del impacto de la pandemia en el empleo y un poco qué, digamos, atisbos podemos vislumbrar desde ahora respecto en los meses, en los años por venir, podría esperarse quizá de algunas tendencias de efectos en el empleo. Por supuesto, no me pongo el turbante para saber qué es lo que va a pasar, no voy a decirles, estoy lejos de poder hacerlo, pero sí por lo menos darles algunas ideas. Advierto desde ahora que buena parte de lo que yo voy a compartir con ustedes es, digamos, información que está recogida en investigación empírica, investigación llamémoslo científica, académica fundamentalmente, y que por lo tanto hay una buena cantidad de datos y de información, ¿no? Por supuesto, la presentación aquí está, ¿no? Para quienes tengan interés en conocer más detalles, pero hay referencias incluso a varios de los estudios. Si alguien, por supuesto, tuviera interés en alguna cosa en particular, no nada más lo podríamos platicar aquí en función de los tiempos que nos den, sino también eventualmente estaría, por supuesto, a sus órdenes, ¿no? Después de esta charla. Después de cada una de las secciones, mi propuesta, si Alejandro estás de acuerdo, es que, sobre todo después de la primera y la segunda, abriéramos algún momento, si es que alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para poderlo abordar y luego ya pasamos a la siguiente. Claro, con Bien. muchísimo gusto, Roberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Después de esta larguísima introducción, vamos con el primer tema. Bueno, ¿qué es la felicidad? O como le dicen aquellos que estudiamos o que tratamos de entender desde un punto de vista científico, y pongo científico entre comillas, porque para muchos la felicidad no se puede estudiar científicamente, es más materia de estudios digamos, de superación personal. Pero para quienes creemos que la estudiamos firmemente, científicamente, también la felicidad llamamos bienestar subjetivo. Entonces, mi idea es tratar de responder con ustedes qué es eso que llamamos felicidad o bienestar subjetivo. Eh, Quiero arrancar con esta cita de Robert Kennedy,
que diera a propósito de un discurso que dio en la Universidad de Kansas en marzo de 1968. De hecho, 2, 3 meses antes, me parece, de que fuera asesinado en Estados Unidos, y que plantea, me parece, captura de manera muy inteligente, de manera eh, a la vez inteligente, muy sencilla, un poco cuál es el ánimo y el propósito de los estudios sobre el bienestar sugestivo, sobre la felicidad. Eh, Ustedes seguramente ya han ido leyendo la cita, no la releeré, digamos, completa, pero lo que está transmitiéndonos Kennedy en esta idea es decir, el Producto Nacional Bruto es importante, solo que, ojo, el Producto Nacional Bruto eh, no mide, perdón, un conjunto de aspectos que tienen que ver con nuestra relación, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, que tiene que ver con aquellas cosas que podemos disfrutar enormemente, como puede ser la poesía, o como puede ser, digamos, hacer una caminata acompañados de alguien o solos. No recoge, digamos, tampoco el Producto Nacional Bruto, la forma en la cual, por ejemplo, nuestros adultos mayores, nuestras personas mayores, nos transmiten, digamos, conocimiento acumulado. Entonces, lo que él termina concluyendo es el Producto Nacional Bruto mide todo, excepto justo aquello que hace que la vida valga la pena, ¿no? Y evidentemente, para todos los que nos dedicamos, digamos, al estudio de felicidad y bienestar subjetivo, esta es ni mandada a ser una expresión que captura, insisto, transmite esta idea de que es necesario y es fundamental medir la felicidad, el bienestar subjetivo, la satisfacción con la vida, los balances afectivos, porque de esa forma podemos recoger otras cosas que en el crecimiento económico, siendo importante, que el crecimiento económico, el PIB, el ingreso de los países difícilmente se puede captar, ¿no? Voy a hacer un repaso increíblemente esquemático en 3 grandes etapas de lo que en las que podríamos establecer la evolución histórica de la felicidad, del bienestar subjetivo, ¿no? Eh, eh, ya desde los griegos, desde la época, digamos, clásica, se hablaba y se discutía de la felicidad. De hecho, buena parte de la discusión de la felicidad en los últimos 30, 40 años, sobre todo cuando se ha pasado de la disciplina de la economía a la sociología y a otras, ha tenido como su punto de partida recoger reflexiones de filósofos de la Grecia clásica respecto de qué decían ellos que era la felicidad. Y tratar de ver cómo recoger y aplicar y tratar de medir esos conceptos para el momento actual, con las herramientas, digamos, de métrica y de análisis que tenemos. Eh, pero en aquel entonces, en la griega, en la época clásica, en la edad clásica, aquí tenemos, por ejemplo, un recuadro, pues, de este cuadro famosísimo de Rafael, con Platón a la izquierda y Aristóteles a la derecha. Y en el liceo, por supuesto. Y en aquella época, la felicidad tenía que ver fundamentalmente con un tema, era producto de la suerte o de la fortuna. De hecho, un tema aquí interesante, digamos, como un dato que lo dejo anotado, es que incluso la palabra en inglés happiness o incluso felicidad, las raíces, digamos, etimológicas de estas dos palabras, vienen asociados o tienen asociado esta idea de fortuna. La palabra hap, perdón, la raíz hap, digamos, tiene justamente, tiene su definición, digamos, epistemológica es fortuna o suerte, y la palabra o la raíz Félix tiene la misma, digamos, raíz. Ahora, ¿por qué se preguntarán? ¿Tenía que ver con la felicidad, la felicidad con la suerte y la fortuna? Bueno, porque para los clásicos, el ser feliz tenía dos atributos fundamentales. Uno, solo era posible saber si una persona era feliz hasta el final de sus días. Una vez que podía, digamos, que ya había vivido suficientes años y que podía hacer un recorrido a lo largo de su vida.
Y esto era así por el segundo rasgo importante, que es que había una cantidad tan importante de incertidumbres en la vida. Recordemos que, digamos, para nosotros puede parecer extraño, pero todavía en aquellas épocas, aunque había un buen control, por ejemplo, sobre la naturaleza y la gente podía evitar que le afectaran inundaciones o terremotos, erupciones, etcétera, en aquella época todavía las sociedades estaban altamente, digamos, dependientes de factores climáticos, sequías y demás. Entonces había un grado de incertidumbre importante, de manera que lo que a uno le pasara en la vida tenía una dosis importante tanto de suerte como de destino. Y esto transmitía, por supuesto, la idea de que no estaba en el control de los humanos, ¿no? Esta idea de suerte, digamos, asociada con la felicidad, va a ser, y lo diré en un par de minutos, fundamental para entender el contraste con la edad moderna, ¿no? Entonces, en la época clásica, así se percibía la felicidad, algo que solamente se podía vivir después de muchos años, porque obviamente se había logrado sobrevivir a los embates, a la incertidumbre a lo largo de la vida, y estaba asociada con estos aspectos, ¿no? En la Edad Media hay un giro importante en la concepción de la felicidad, de manera que la felicidad está vinculada a lo divino y fundamentalmente está asociada digamos, a las pasiones que las personas podían llegar a sentir y a tener con la divinidad. Y también estaba conectada a la idea de que en realidad la felicidad no era algo que se podía obtener en la vida terrenal, era muy difícil obtenerlo, seguía, digamos, cercana a la idea de la suerte y de la incertidumbre y de la buena o mala fortuna y sus efectos en la felicidad de las personas. Y entonces era hasta la vida posterior a la muerte, ¿no? Cuando era probable, digamos, que las personas pudieran llegar a ser felices. Entonces estaba muy vinculado a esta idea de lo divino. Eh, Llegamos después a la época moderna. No va a ser sino a partir de la ilustración, de la edad de la ilustración, cuando la idea de felicidad va a adquirir el concepto, la idea, digamos, el tono que tenemos actualmente. Aunque actualmente ya, digamos, eh, eh, mucho más vinculado, me parece, con una idea del consumo, que no era la idea original que tenía la felicidad que surgió, digamos, a finales, en la época de la Ilustración, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, ¿no? Y entonces el concepto de felicidad que va a adquirir en esta época va a ser, la felicidad es algo que está al alcance de las personas. No hay que esperar a morirse después, no depende de ningún dios, eh, no está sujeto necesariamente a los vaivenes de lo que nos ocurra, ¿no? en la vida, de que nos asesinen o de que haya una sequía, no, porque va a haber mucho más control, por supuesto, de la naturaleza, digamos, de los medios, recursos naturales, eh, y entonces va a estar al alcance de las personas, ¿no? De ahí que desde Jefferson, uno de los padres fundadores norteamericanos, pasando, por supuesto, digamos, por Locke y por muchos otros filósofos y políticos de esta época de Ilustración, van a plasmar incluso como uno de los objetivos del Estado, de los gobiernos, la búsqueda de la felicidad para el mayor número de personas, la mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿no? Esta idea se va a tergiversar, la verdad, un poco, sobre todo hacia finales del siglo XIX. eh, en realidad ya avanzado el siglo XX, pero digamos va a iniciar a finales del siglo XIX, cuando muchos, digamos, estudiosos, personas abocadas al estudio de la felicidad y de lo que entonces se le llamaba la utilidad, van a conectar la felicidad con el consumo. Esa es otra historia, pero digamos, la menciono porque me parece importante en términos de la evolución histórica y cómo va a ir cambiando en el tiempo. Esta es digamos, brochazo grueso de, a grandes rasgos, cuál es esta evolución de la felicidad. Ahora, eh, y aquí ya me refiero al concepto de bienestar subjetivo.
El concepto de bienestar subjetivo está vinculado al de la felicidad, pero desde el punto de vista, digamos, de lo que se ha estudiado, la evidencia empírica que se ha generado sobre estos temas, la felicidad no agota todas las posibilidades y de hecho se ha creado el concepto de bienestar subjetivo, algunos lo llaman bienestar autorreportado también, para así tratar de capturar una diversidad de formas en las cuales las personas pueden reportar o experimentar su propio bienestar, que al final de cuentas eso se refiere al bienestar subjetivo, cómo subjetivamente cada uno de nosotros podemos decir, reportar, vivir, experimentar nuestro propio bienestar. Entonces, hay distintos autores, ¿no? Pueden identificar distintas maneras de medir, de clasificar, de entender el bienestar subjetivo. Yo les planteo tres, hay quienes consideran solamente dos, hay quienes incluso agregan alguna más, pero por lo menos para propósitos de, digamos, de este contexto, les plantearé estas tres formas. La primera de ellas es la felicidad o el bienestar subjetivo, perdón, bienestar subjetivo como la suma de placeres y malestares, o si ustedes quieren, el resultado neto de sumar placeres menos malestares, ¿no? Y aquí hay fundamentalmente dos maneras en las cuales uno se aproxima a esta manera de entender el bienestar subjetivo. Uno es preguntándole o preguntándose qué tan feliz se siente una persona, pero por otro lado también, a partir de preguntar o de averiguar si una persona ha experimentado un conjunto de experiencias, ¿no? Perdón, un conjunto de emociones, emociones positivas o emociones negativas. Si se ha sentido triste, si se ha sentido angustiado, si se ha sentido eh, eh, preocupado por alguna razón, o si por el contrario se ha sentido entusiasmado, si se ha sentido alegre por algún motivo, etcétera. Y luego se hace una, digamos, aritméticamente a partir de las mediciones, se hace una suma y resta y se obtiene lo que se conoce conceptualmente como un balance afectivo. Entonces, suma de placeres y malestares es una manera de abordar el estudio del bienestar subjetivo. Otra manera de hacerlo es haciendo lo que se conoce como una especie de evaluación cognitiva o un análisis evaluativo del bienestar subjetivo. Y entonces aquí la manera en la que se aproxima a esta medición es cuando la gente le pregunta, ¿y tú qué tan satisfecho estás con tu vida? Puede tener distintas variantes. Hay una variante, por ejemplo, se le pregunta en una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor vida posible y 10 es la mejor vida posible que tú consideras, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? La pregunta clave es, ¿qué tan satisfecho te sientes con tu vida? Porque eso remite a la persona a agregar un conjunto de elementos que en principio no es solamente la parte de la felicidad, sino también la parte de la satisfacción vital. Es esta idea un poco, digamos, de la Grecia clásica que tenía que ver con ver el conjunto de la vida que uno ha vivido. No necesariamente al final de la vida, pero sí, digamos, el conjunto de los años que uno ha vivido, de la manera en la cual uno quiera agregar esa información. Y la tercera manera en la cual comúnmente se puede medir la bienestar subjetivo es cuando uno incorpora variables o aspectos que podíamos, digamos, incorporar en una idea que podríamos llamar vida virtuosa o vida trascendente. Este es, también se captura en un concepto que se conoce como digamos, las mediciones o la idea o el concepto de eudemonismo, que es un latinajo, digamos, ¿no? Que justo trata de captar la idea que tenía Aristóteles, por cierto, de que en lo que la felicidad consistía era en tener una vida virtuosa. Y aquí hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con qué tan libres se sienten las personas para decidir, en el sentido que tan autónomas son para decidir. Para decidir las cosas, digamos, importantes de su vida. Si sienten las personas que tienen una vida valiosa, si tienen un sentido de propósito, un sentido de trascendencia. Son ese tipo de, digamos, de conceptos, de ideas que se incorporan en esta tercera clasificación de bienestar subjetivo. Ahora, paso a cosas mucho más, digamos, de mediciones concretas y específicas. ¿Cómo se mide la felicidad en distintos lugares? Voy a poner solamente algunos ejemplos.
y un poco para darles cuenta un poco de la complejidad que supone esta idea del bienestar subjetivo, a lo largo de esta charla iré alternando bienestar subjetivo y felicidad, aunque me interesaba hacer la distinción que hice en la lámina anterior, ¿no? De las tres clasificaciones. Bien, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, diseñó desde hace unos años esto que llama el índice para una vida mejor. Y cada año también publica un reporte donde hace un análisis sobre cómo está la vida de los países, de las sociedades bien, integrantes de la OCDE en un conjunto de variables. Y tiene, para quienes no conocen, les sugiero que visiten esta página que está aquí de OSD Better Life Index, porque es interactiva y les va a permitir ustedes, aquí en este cuadrante del lado derecho, pueden ustedes ver cuáles son las distintos variables que considera este índice y pueden jugar. Pueden decir, a ver, a mí lo que me interesa es darle más importancia, por ejemplo, a la vivienda. Entonces ustedes pueden poner, aquí están todos en lo máximo, salvo el de seguridad que quedó ahí, no está completado, digamos, toda la importancia. Entonces, ustedes lo que están haciendo es darle pesos, ¿no? A esto, cada una de estas variables, y cada variable incluye un conjunto de indicadores, ¿no? La gran mayoría son indicadores que llamaríamos objetivos, pero incluye un indicador que es el de satisfacción, el subjetivo, satisfacción con la vida, y incluye un indicador importante para nosotros en esta presentación, que es el de balance vida-trabajo. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio, lo que van a ver es cómo este conjunto como de flores, de diagramas que aparecen aquí por cada uno de los países, se va moviendo, ¿no? Aquí están clasificados de manera ascendente desde el país con el nivel más bajo en el índice agregado que incluye todos estos indicadores hasta el más alto. Como ustedes pueden ver, a diferencia de lo que luego en muchas, digamos, medios se da a conocer, aunque a diferencia de este año donde no salió tan bien, en México aparece en esta medición particular en el penúltimo lugar. Y por supuesto, los países escandinavos, en este caso también países como Australia y Canadá, aparecen en los lugares más altos, ¿no? No es extraño, así ha sido consistente durante muchísimos años, ¿no? En fin, esta es una manera de medir el bienestar subjetivo a partir también de esta otra, digamos, derivación del concepto de satisfacción con la vida, que es satisfacción por dominios de vida, ¿no? Esta es otra manera de entender la medición de bienestar subjetivo a partir de dominios, a partir de áreas de vida, de dominios de vida, de ámbitos de vida, específicamente para el caso de México. Esta es la medición más reciente que se hace en México. En México, el INEGI mide desde el 2013, si mal no recuerdo, trimestralmente ha hecho mediciones sobre un conjunto de indicadores, de variables, y entre ellas mide el grado de satisfacción que tienen las personas con un conjunto de dominios o de ámbitos, y aquí están esos dominios. Y aquí están los resultados para, insisto, la métrica más reciente o la medición más reciente, que es de enero. Y están graduados o arreglados, digamos, los resultados desde el dato más alto hasta el dato más bajo. La medición va de 0 a 10, donde 0 es el nivel de satisfacción más bajo y el 10 es el nivel de satisfacción más alto. Rápidamente, algunos resultados nada más para, digamos, lo que me interesa es ilustrar el tema de la medición y cómo las maneras de medir bienestar subjetivo. Pero ya que estamos aquí, podemos, digamos, decir algunas cosas sobre este resultado. Yo lo que diría fundamentalmente es que, eh, digamos, podríamos clasificar los dominios en tres grandes rubros. Un primer rubro es el de los niveles más altos, que tiene que ver con las relaciones personales, la satisfacción de las personas con sus relaciones personales, con su actividad de ocupación, con la vivienda que tienen, con su estado de salud y con los logros en su vida. Son los niveles más altos de satisfacción. En México y en muchos países de América Latina, pero en general es una tendencia global, las relaciones personales son fundamentales para la satisfacción vital, para la felicidad en general, para la satisfacción vital, para el balance efectivo, para prácticamente cualquiera de las mediciones de bienestar subjetivo.
es el elemento clave, digamos, ¿no? Sea familia, sea amigos, sea trabajo, como lo veremos más adelante, el trabajo tiene un componente, digamos, de capital social o de red de apoyo fundamental. Un segundo grupo de dominios de vida importantes tienen que ver con el nivel de vida de la gente, cómo percibe la gente su propio nivel de vida, su estatus de vida, sus perspectivas hacia el futuro, digamos, su vida en el vecindario y por último el tiempo libre del que dispone, ¿no? Entonces está como en una segunda clasificación de acuerdo con los rangos que tenemos aquí. Y por último, las tres mediciones más bajas de satisfacción de bienestar subjetivo, específicamente de satisfacción, tienen que ver la satisfacción con su ciudad. Esta es una encuesta que se hace en varias ciudades del país. La satisfacción con el país, vean que ocupa el penúltimo lugar, y esto no es extraño, la satisfacción con la seguridad ciudadana, ¿no? Ocupa el último lugar y además con una diferencia muy importante. En México, pero especialmente en México, en muchos países también, digamos, la mayoría de las respuestas, sobre todo cuando uno ve las escalas, tienden a acercarse mucho, estar alrededor de los 8, entre 7, 8, 8,5, ¿no? Entonces, lo que se salga de esos rangos suele llamar poderosamente la atención. Entonces, aquí tenemos el caso de seguridad ciudadana. Entonces, bueno, esta es la manera en la cual en México, una de las maneras en las cuales en México damos seguimiento a estas métricas, ¿no? Cada año, justo en el 20 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Felicidad, se publica un reporte mundial de la felicidad. Y aquí están los resultados para este año. Y lo pongo aquí también para ilustrar, en este caso, ya no nada más los dominios, sino con qué está relacionada la felicidad, cuáles son los aspectos digamos, eh, eh, pues sí, de las condiciones de vida de las personas que están más vinculadas con la felicidad. Y lo que hace el reporte, los estudiosos de este reporte, donde está, digamos, varios pues de los más destacados investigadores en la materia, han identificado que hay 6 grandes aspectos que inciden y que determinan la felicidad de las sociedades en general en todos los países del mundo. Uno, y varía por supuesto de país a país, pero uno muy importante es por supuesto el ingreso, es decir, el PIB per cápita. 2, el apoyo social. ¿Qué tanto las personas sienten que cuentan con el apoyo de otras personas? Tercero, la expectativa de vida saludable, es decir, no nada más es expectativa de vida en general, sino de años saludables. Hay una métrica especial que Naciones Unidas ha diseñado para eso. La libertad para decidir, que tanto, insisto, se les pregunto a las personas qué tanto sienten que tienen libertad para decidir cosas importantes en su vida. La generosidad o lo que se conoce como comportamiento social, que tanto las personas dan su tiempo en términos de voluntariado o, digamos, donativos, etcétera. Y, por supuesto, la percepción de corrupción. Y lo que ustedes pueden ver bueno, aquí lo que puse en esta lámina, en esta imagen que ustedes pueden observar, son los primeros 10 países rankeados no por la combinación de estos factores, sino por el resultado. Este número que ustedes ven aquí es el resultado de la satisfacción con la vida que reportan la población de esos países en un promedio de 3 años, de los 3 años más recientes. Entonces aquí, por ejemplo, es 2020, 2019 y 2018. Hay países para los cuales, esos que tienen asterisco, por ejemplo, donde no se pudo levantar la encuesta por la pandemia en 2020, y entonces toma como referencia solamente 2018-2019. Entonces, aquí tenemos los primeros 10 países son en su gran mayoría casi todos europeos y por supuesto nórdicos, escandinavos. Y tenemos en la parte cuáles son los últimos 10 países, en su gran mayoría africanos o digamos asiáticos o afectados fuertemente por conflictos bélicos. Vean ustedes, Afganistán está en el último lugar. Y México está ubicado en el lugar 36. México cayó en la medición de este año un buen número de lugares, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero cayó alrededor de 10, 15 lugares respecto de la métrica o del año anterior, es decir, de 2020, lo cual pues denota pues un efecto importante de la pandemia y de las condiciones en general
que hay en el país, medido a partir de todo este conjunto de variables. Y luego en estas barras que ustedes ven aquí, lo que pueden ver es qué tanto contribuye a este número, que es el resultado de la satisfacción vital, la satisfacción con la vida, qué tanto contribuye el PIB per cápita, el apoyo social, la expectativa de una vida saludable, la libertad para decidir, la percepción de corrupción. Y por último viene esta cosa que ellos llaman residual, que es un conjunto de variables que estadísticamente no es claro cómo explicarlo, pues, entonces se considera como un residual, digamos, ¿no? Veamos el caso de México. De estas variables que están aquí, el PIB per cápita es fundamental, ocupa quizá uno de los aspectos más importantes, pero no es el único que explica, y eso es lo importante, o parte de lo importante, digamos, de estos estudios, no es lo único que explica la satisfacción vital de las personas. Tenemos también el apoyo social como la segunda variable en importancia, casi en igual importancia la salud, la expectativa de vida y además en condiciones de salud. Y, por supuesto, también la libertad para decidir, en menor medida la generosidad y la percepción de corrupción, ¿no? En fin, esta es otra de las métricas. Ahora, para terminar esta primera sección, ¿por qué y para qué es importante o vale la pena medir el bienestar y la felicidad? Les comparto 4 grandes aspectos que me parece que justifican este tipo de ejercicios. Primero, porque medir el bienestar y la felicidad en el ámbito nacional, pero también en el ámbito individual y de grupos sociales, nos permite ampliar un poco la mirada, ver un poco más allá respecto de qué significa el desarrollo y el progreso social, ¿no? Incorporar una visión desde la perspectiva de la experiencia que tiene cada una de las personas con su propio bienestar. Es un complemento de otras medidas de progreso social. Es decir, no sustituye la medida clásica del PIB, o bajo mi perspectiva no lo sustituye. Hay quienes piensan que si bien podría en algún momento sustituirla, yo más bien creo que las complementa. Pero sin duda, digamos, justifica su medición porque ayuda a complejizar, a diversificar, a tener mayor claridad respecto de qué depende el progreso de las sociedades. Nos permite también, si uno de los objetivos que todos perseguimos, sobre todo digamos, en los últimos 2 siglos, es esto que se ha dado en llamar la búsqueda de la felicidad. Medir el bienestar subjetivo y la felicidad nos ayuda a entender con qué cosas está relacionada la felicidad, ¿no? Si está relacionado con mejores relaciones sociales, si está relacionada con un entorno urbano más agradable, con el acceso a servicios públicos, con un trabajo significativo, etcétera. Entonces, si nuestro objetivo es tratar de buscar la felicidad, en última instancia, digamos. Entonces, estudiar de qué depende, pues nos puede dar mejores condiciones para poder impulsarla, favorecerla, mejorarla. Y por último, pues porque, como decía, nos solían decir los ingenieros, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si lo que queremos es encontrar mejores condiciones para la felicidad, pues hay que medirla. Y aquí retomo una frase también de Stiglitz, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, quien participó en una comisión que justamente hizo en el año 2009 una serie de planteamientos respecto de por qué el PIB ya no era un indicador suficientemente importante para medir la felicidad, perdón, para medir el progreso de los países. Y entonces planteaba, lo que medimos afecta aquello que hacemos. Y si medimos algo que está equivocado, pues entonces vamos a terminar haciéndolo equivocado. Entonces, un poco él lo que planteaba es, no está mal que midamos el PIB, pero si solamente medimos el PIB, estamos, digamos, perdiendo de vista otras cosas, ¿no? Muy bien. Alex, si te parece, hacemos, digamos, un espacio. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que alguien quisiera hacer o que quisiera recoger y luego ya pasamos a la siguiente. Muchísimas gracias, Roberto. Por el momento, yo creo que, y en honor a la verdad, nos has dejado, o al menos a mí anonadado, es decir, que caray, o sea, el recorrido interesantísimo desde la Grecia antigua hasta el día de hoy para entender la importancia y cómo corre la línea del tiempo esto. No hay, por lo pronto, algún comentario. Nada más yo quisiera, si tú me lo permites, poner sobre la mesa algo para conocer tu punto de vista. Esto que mencionas, que es interesantísimo, que va desde la etimología de la palabra hasta cómo hace el recorrido de la Grecia antigua, pensando en que es un tema, la felicidad de suerte o azaroso, ¿no? Un tanto cuanto por ahí. Y
cómo se recorre en la Edad Media, ¿no? La idea de Dios, como todos sabemos, la etapa medieval pues estuvo finalmente orientada, dirigida por todo este tema de eclesiástico. Entonces, hay un paraíso al cual puedes acceder, aquí la tierra vienes a sufrir, pero va a llegar la felicidad en algún momento. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos haciendo es quedarnos con las tierras, quedarnos con las posesiones, etcétera, etcétera. Pero esta idea que viene con la Revolución Francesa de la emancipación del hombre, o sea, con la Declaración de los Derechos del Hombre, cómo se hace terrenal. Yo nada más te quiero hacer una pregunta y ahorita también menciono la que nos hace favor de mencionar Daylin. La connotación de felicidad de lo que viene siendo 1789, el momento de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre, porque lo apuntaste y lo dijiste con una, vamos, con una precisión enorme. De repente se ha ido asociando con distintos aspectos. Uno, y seamos muy claros, que todo el progreso de lo que viene haciendo el capitalismo, de toda esta situación, bueno, ¿qué es ser feliz? Pues la satisfacción monetaria. Esa es una connotación. Hoy día hay toda una tendencia que a mí en lo particular, si no es ingenua, me parece también de algún modo perversa, que hay mucho esto del echaleganismo. No, tú puedes y vas a ver que vas a ser feliz, ¿no? Y tenemos una cantidad inmensa de gente en redes sociales, inspiradores, según esto, ¿sí? Pero que en estricto sentido no dan elementos sustanciales para algo que es tan complejo. En tu opinión, y para no extenderme, el cambio o la connotación que ha tenido, más bien el cambio y la connotación del concepto felicidad, hoy día, ¿en dónde apuntaría exactamente? ¿Se particulariza en aspectos muy concretos de la vida del humano, en el propósito o en dónde se enfocaría, querido Roberto? Eh, yo, yo, yo te diría que hay, sin lugar a dudas, toda una industria de la Exacto. felicidad. Sí, la hay. Eh, pero a la vez que hay una industria de la felicidad, y cuando hablo de industria de la felicidad, lo que me refiero es sobre todo a el conjunto, digamos, de personas o de especialistas con mayor o menor grado de conocimiento o de profesionalismo, que, por ejemplo, o publican o venden o promueven digamos, libros, artículos, coach, talleres, etcétera, que te dicen, yo te voy a dar las herramientas para que seas feliz o para que seas feliz con tu pareja, para que seas feliz en tu trabajo, para que seas feliz con tu familia, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay una industria de la felicidad, sin lugar a dudas. Y yo diría que sí va de la mano también con este pues, ánimo de consumo. Digamos, el capitalismo si algo tiene, es una enorme capacidad para generar mercados, ¿no? Entonces, pues vio que en los estudios de la felicidad y en la necesidad de las personas de encontrar formas en las que pueda estar mejor, sentirse más feliz, más contenta, más tranquila, más, etcétera, lo que entienda cada uno por esa felicidad. Entonces, pues encontraron ahí un mercado, sin lugar a dudas, y en el capitalismo todos los mercados se explotan, ¿no? Entonces, existe eso, sin lugar a dudas. Pero también me parece que hay pues una diversidad de aproximaciones desde otras miradas, desde otras perspectivas a esta idea de felicidad. Y aunque no, te diría, no toda la academia, porque no la conozco toda, por supuesto, pero no toda la academia está separada de esta lógica, sí creo que hay una amplísima comunidad de personas que, y con muy diversos enfoques, que lo que dicen es, "Ah, aquello, pues es parte de la industria, digamos, del buenondismo, como tú le denominas, pero la verdad es que nosotros lo que hacemos es pues, tratar de averiguar y entender pues, poquito a poquito cómo funciona esto que llamamos la felicidad y el bienestar subjetivo y de qué depende y cómo podemos encontrar que las personas, pues, dar herramientas para que funcione mejor. Ha venido mucho desde la parte de la psicología, hay un movimiento que está asociado mucho con ese tipo digamos, de estudios o de, digamos, de aproximaciones a los estudios sociales, la psicología positiva de Martin Seligman, tiene muchos críticos, Martin Seligman también al respecto, pero digamos,
Si algo hizo, me parece interesante, es que cambió el foco de la psicología, de los malestares y de los problemas, a tratar de identificar cuáles son las variables que hacen que las personas florezcan, ¿no? El llamado flourishing, como se le llama en inglés. En fin, entonces yo creo que sí estamos ahí en ese momento, pero creo que es también parte de esta tendencia, pues, digamos, de las sociedades de consumo, que incluso en este aspecto también asocian a la felicidad con ese consumo, ¿no? Y que muchos las explotan, ¿no? Entonces, yo, digamos, creo que hay con una multiplicidad de variantes, pero yo diría que uno puede encontrarse grandes rasgos de esas dos grandes dimensiones. Y apenas comienza a surgir una tercera, que yo diría es muchos gobiernos comienzan a plantearse, se han comentado plantear y a diseñar ya no solamente métricas, sino intervenciones directas. Es decir, a ver, si lo que quiero es que mis conciudadanos tengan mejores condiciones para lograr su propia felicidad, ¿qué tengo que hacer? Y entonces ha comenzado, digamos, a surgir experimentos al respecto, ¿no? Entonces, hacia allá apenas se está moviendo, pero estamos, yo creo que apenas en ciernes, ¿no? Y veremos qué tanto la pandemia, por ejemplo, impacta, ¿no? Muchas gracias, Muy bien. Roberto. Justo por eso te invitamos, porque tú eres la parte seria, enfocada, útil de este tema. Yo quise poner sobre la mesa, desde luego, es que hay una industria, como todo finalmente, ¿no? De una charlatanería que invita sí, sé feliz, yo te digo cómo en 3 pasos. Y eso no existe. Lo que existe es esto que me parece increíble que nos lo estés compartiendo. Dice rapidísimo, Deli, ¿nos puedes compartir la fuente de la estadística de bienestar y felicidad? Sí. Claro, a ver, utilicé fundamentalmente dos, los estudios, los informes de felicidad mundial, el World Happiness Report. Los pueden encontrar todos los que se han publicado, están disponibles en la página del World Happiness Report. Y el INEGI publica también, si ustedes entran a su portal también, ellos publican en el apartado de investigaciones, aparece bienestar autorreportado, le llaman ellos, el famoso VIARE. Y ahí se pueden encontrar absolutamente todos los estudios que han hecho, todas las estadísticas, fundamentalmente, y pueden pues descargarlas. A mí, como lo hace siempre el INEGI, que pueden descargar desde las bases de datos completas, gigantescas, hasta los tabulados básicos, ¿no? Entonces, eh, si mal no recuerdo, son las dos que digamos, como dato estadístico, las dos que he compartido con ustedes, ¿no? Hasta ahora. Muchas gracias. Al fin de paso, una tercia de comentarios que nos están haciendo para en mérito del tiempo y de tu presentación. Adelante, Claro, querido Roberto. Muchas gracias. gracias. Gracias, Alex. Veo que tenemos ya un buen tiempo, prácticamente ya acabamos de regresar las 9, entonces voy a tratar de ser lo más puntual posible. Em, Me aboco al tema de trabajo y vida y qué es lo que nos dice, insisto, la literatura, la investigación académica respecto a qué depende. La visión tradicional de lo que es un buen trabajo fundamentalmente pensaba o enfatizaba dos grandes temas. Un buen trabajo está en función de un buen ingreso y de que haya estabilidad, ¿no? Es, digamos, la visión no sé, de la visión, ustedes quieren, previa, al final digamos, del siglo XX probablemente, ¿no? Eh, eh, o sobre todo inicios de este siglo, ¿no? Donde lo más importante es ingreso y estabilidad en el empleo. Pero desde la visión, desde la calidad de vida, desde el bienestar, y no nada más desde esta perspectiva, por supuesto, un buen trabajo depende sí del ingreso, sí de la estabilidad, pero también de otras condiciones y otras variables, de la autonomía de las que tengan las personas, del balance que haya entre vida y trabajo, del crecimiento personal que uno pueda tener en el trabajo, del clima laboral, eh, etcétera, de un conjunto de variables, ¿no? Entonces, digamos, es la vuelta a la visión, ¿no? Ahora, hay dos evidencias empíricas fundamentales que desde ahora en el tema de trabajo y bienestar me gustaría dejar planteadas. La primera evidencia es que tener un empleo, lo que digamos, la evidencia empírica nos dice es que tener un empleo no da la felicidad, pero no tenerlo sí la dificulta. Y sobre todo la calidad del empleo influye significativamente en la felicidad o en el bienestar subjetivo de las personas.
si yo tengo un empleo, automáticamente es como el ingreso. El ingreso tiene otras variables, pero en el empleo, si yo tengo un empleo, automáticamente no, ya me siento feliz. Sí ayuda de manera significativa. De hecho, el no tenerlo, como lo vamos a ver ahora, tiene un impacto importante. Pero además hay otras variables, ¿no? Y otra evidencia empírica importante, y esta me importa mucho dejarla muy en clara desde ahora, es que buena parte de la literatura y la evidencia empírica, los estudios pues, académicos, lo que muestran es que hay una relación recíproca entre empleo y felicidad. En otras palabras, no está siempre del todo claro cuál es la relación causal. Puede suceder que, en efecto, tener un empleo con un buen ingreso, con un buen grupo de colegas, digamos, que me permita tener un balance entre mi trabajo y tener otras actividades que me interesan, sí haga que me sienta más feliz. Pero también es cierto que uno podría decir lo contrario. Es decir, las personas que tienen una, digamos, disposición o tienen atributos o rasgos que los hacen estar, sentirse más felices, más satisfechos con su vida en general, suelen conseguir esos trabajos o suelen, digamos, acercarse a esas actividades laborales o profesionales. Entonces, esto es una evidencia importante. No siempre está tan claro hacia dónde corre la relación causal, ¿no? Ahora, ¿por qué el trabajo es importante? Esto, todos ustedes seguramente lo saben. El trabajo representa un cuarto de la vida de cada uno de nosotros, aproximadamente. En México especialmente, porque de acuerdo con los de la OCDE, es donde, esto es para el año, esto es prepandemia, para el 2017, México es donde más horas de trabajo hay, donde la jornada de trabajo es más larga, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la relación del número el promedio de horas trabajadas por individuo al año. Eso ustedes hacen el cálculo, es un cuarto de su vida está dedicada al trabajo. Muy lejos, por supuesto, de países con niveles de desarrollo mucho más altos. Pongo ahí en esta métrica, o aquí aparece Alemania, por ejemplo, con una diferencia casi 1000 horas menos. En fin, ya hay explicaciones de por qué esto es así, pero digamos, en todo caso, en el caso de México, es prácticamente un cuarto de nuestra vida está dedicada al trabajo. Probablemente para algunos de ustedes que son muy entusiastas de su trabajo, quizás sea más, pero por lo menos el promedio es este. Ahora, puntualmente y de manera un poco, digamos, rápida, como un repaso, hablando de horas trabajadas, ¿cuál es el efecto que ha tenido la pandemia? Y estos son resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Aquí solamente, digamos, más allá de detenerme con detalle a la información que aparece aquí, estos son porcentajes. Solamente mencionaría 2, 3 asuntos. En el cuarto trimestre del 2019, esta era la composición que había de las horas trabajadas que había en México, de las personas, digamos, que reportan, se reportan en esta encuesta del INEGI. Como ustedes pueden apreciar, la gran mayoría, casi la mitad, está entre 35 y 48 horas de trabajo, ¿no? A la semana. Conforme van siendo menos horas de trabajo, pues menos cantidad de personas, ¿no? Y más de 48 hay un cuarto aproximadamente. Ojo con el efecto que ha tenido la pandemia esto es la medición del cuarto trimestre del 2020. La cantidad el porcentaje, digamos, de horas trabajadas en el rango más bajo, es decir, digamos, de 34 y menos, para sumarlos estos dos, ha aumentado. Es decir, hay mayor cantidad de personas que han tenido que trabajar menos horas de las que trabajaban antes. Y ha bajado el porcentaje de horas más altas, ¿no? De personas que están trabajando en mayor cantidad de horas. Esto es un poco, digamos, reflejo también de efectos de la pandemia, ¿no? Que sus efectos más importantes han sido no solo, y esto es importante y lo diré al final, espero haya tiempo, no solo en desempleo, que ha sido lo más visible, sino también en inactividad económica o reducción de la actividad económica. Entonces, para el bienestar subjetivo no importa solo tener un empleo, lo cual es fundamental, sino el tipo y calidad de trabajo que se tenga, ¿no? Entonces, el trabajo es una forma de obtener un ingreso y eso es fundamental, insisto, pero por lo menos hay 3 variables, digo, hay varias más, las vamos a ver. El trabajo también da una red de apoyo social, da un sentido de identidad a veces, nos dice quiénes
quiénes somos o es parte de entender cómo nosotros nos explicamos nuestra propia identidad y también nos da incluso una forma de estructurar el tiempo, ¿no? Una rutina individual y social, por ejemplo. Eh, Aquí les comparto un poco cuáles son los efectos que tiene el estatus del trabajo, cómo está asociado el estatus en el trabajo con el bienestar objetivo. Aquí hay 3 mediciones. Uno es satisfacción con la vida, otro son los afectos positivos, las emociones positivas, y el otro los afectos o emociones negativas. Lo que ustedes pueden ver aquí es que tener un empleo, estar empleado, por supuesto, hace una diferencia muy importante en términos de satisfacción con la vida respecto a quienes están desempleados, ¿no? Las barras en rojo son desempleados. Vayamos al contrario, quienes están desempleados suelen reportar niveles de afectos negativos mucho más altos, ¿no? Y, digamos, lo contrario pasa con los afectos positivos, ¿no? Si estoy empleado, reporto un porcentaje mayor de afectos positivos que de negativos, ¿no? Entonces, esto ilustra de nueva cuenta que tener un empleo, a diferencia de no tenerlo, no de la calidad, sino simplemente tener no tener empleo, hace una diferencia fundamental. Estas son resultados de otro estudio donde también me parece interesante compartirles algunas variantes. Ya no nada más es tener, esto era para el mundo. Aquí son todos los países del mundo. Estas son cifras, digamos, promedio del 2014 al 2016. Y acá tenemos resultados específicamente para México. Esto es una encuesta del 2014 en la que yo participé en su diseño y en su análisis. Y aquí fundamentalmente me interesaba destacar cómo se reitera, por ejemplo, la asociación entre mayor satisfacción de vida para quienes tienen trabajo, 8.6, en una escala que va del 1 al 10. En este caso es del 1 al 10, no del 0 al 10. Y quien no tiene trabajo, digamos, hay una reducción no menor, ¿no? De 2 décimas de punto. Ahora, por supuesto, quien es estudiante, pues, digamos, no necesariamente, aquí no medimos si es solo estudiante o además trabaja, pero el hecho de ser estudiante ya reporta un nivel de satisfacción alto, ¿no? Y es, por supuesto, entendible. Pero me interesa subrayar en todo caso una cosa importante de este dato. Ustedes observen cómo los niveles de satisfacción con la vida entre quienes no tienen trabajo, quienes hacen quehaceres domésticos exclusivamente y quienes tienen un trabajo informal, pues, trabajan en la informalidad, tiene prácticamente el mismo nivel de satisfacción vital. Es decir, uno casi podría decir, aquí no hay causalidad, pero uno podría decir que en términos de estatus laboral y su asociación con satisfacción con la vida, no hay diferencia entre si yo trabajo en la informalidad, si me dedico solamente a trabajos de la casa, domésticos, o si no tengo empleo. Y entonces eso también me parece que ilustra la importancia, incluso aquí en este caso, de otras 2 actividades importantes para el caso de nuestro país, que es quehaceres domésticos y trabajo informal. Ahora, hay distintas maneras de evaluar el bienestar en el empleo y aquí les voy a ilustrar una. Van a ver una tabla, digamos, con un montonal de datos, pero más o menos les diré cuáles son los aspectos que me parecen interesantes de abordar a este respecto. El primer dato importante es que aquí la pregunta no es satisfacción con la vida, sino la pregunta es qué tan satisfecho estoy con mi trabajo, es lo que le preguntamos a las personas. Y se clasificó en 4 grandes, digamos, escalas, ¿no? Y la mitad de la población dice estar satisfecho en rangos que van del 8 al 9, o si ustedes quieren, 8 de cada 10 personas dicen estar mucho o algo satisfechos con su trabajo. Ese es el dato, digamos, lo que la gente respondió. Ahora, preguntamos también respecto de una serie de características o rasgos que puede haber en el trabajo. Y preguntamos y tratamos de indagar qué tan satisfecha estaba la persona con esos rasgos del trabajo. Y aquí tienen los resultados. ¿Qué es lo importante, lo que me interesaría destacar? Insisto, para quienes tengan interés en este estudio, este sí creo que no está publicado, así que quienes tengan interés, con mucho gusto, contáctenme, yo les puedo dar las bases de datos y demás. Pero, es más, incluso la presentación. Pero aquí lo que me importa es destacar 2 aspectos. Uno, ¿cuáles de los rasgos que están aquí, de características del empleo,
son los que reportan, digamos, niveles de satisfacción comparativamente más altos. Son 3. Las tareas y responsabilidades que hace, es decir, las personas se le preguntó el tipo de tareas y responsabilidades que tiene, cómo te sientes con ellas, qué te satisfecho, y entonces hay un mayor grado de satisfacción con tareas y responsabilidades, con las relaciones de amistad que se hacen en el trabajo, en segundo lugar, y en tercer lugar con un tema de estatus, es decir, el respeto y reconocimiento que obtengo, social que obtengo a partir del trabajo que hago. Ahora, aunque no son menos importantes, ojo, si ustedes observan acá, todos estos son porcentajes. La mayoría de los porcentajes para cualquiera de estos atributos, aspectos del trabajo, los porcentajes siempre más altos están ubicados, digamos, a partir del 3, pero sobre todo en los niveles 4 y 5 de muy satisfecho. Pero los que comparativamente en este ejercicio reportan menos satisfacción, es decir, pues de otra manera, que a lo mejor a las personas les gustaría tener mejores condiciones, son beneficios y prestaciones, las posibilidades de un ascenso, las oportunidades de ser creativo en el trabajo y el ingreso que recibe. En otras palabras, en síntesis, sobre este tema, esta lámina, resulta que hay muchos aspectos que juegan en la valoración que uno hace de la satisfacción con el trabajo, muchos aspectos, no nada más el ingreso, y que incluso aquellos que pueden estar más fuertemente asociados con nuestra satisfacción con el ingreso tienen que ver con la posibilidad de ir a platicar con los colegas sobre el trabajo, no necesariamente ir a, digamos, a chacotear, perder el tiempo, pero el hecho de que pueda interactuar con otros colegas de trabajo, el reconocimiento que me da y las tareas que hago. Es importante lo que hago, no nada más el ingreso, sino específicamente que sean valiosas, que, en fin, que tengan cierto grado de responsabilidad, de autonomía también, ¿no? Aquí les comparto un poco cuál es dependiendo del tipo de trabajo, qué tan asociado, cómo está asociado con el bienestar subjetivo, ¿no? Este es resultados de un análisis que se hace en el reporte mundial de la felicidad, pero de 2017, no en el más reciente. Y entonces aquí ustedes pueden ver, en cada una de estas barras representa un tipo de trabajo o de empleo particular. ¿Cuáles, digamos, los 3 aspectos que yo señalaría? Primero, los 5 tipos de empleos que están asociados con mayor nivel de satisfacción vital son los puestos o los trabajos que involucran, digamos, tareas de dirección o de gerencia. En primer lugar, estamos en esta barra, la barra, digamos, marrón o roja, marrón. Trabajo especializado, aquello que seguramente requiere de algún tipo de preparación técnica. En tercer lugar, tener un empleo de oficina, esto que podemos llamar, digamos, clerical work, office worker, ¿no? Los servicios personales que involucran mucho interacción con otras personas. Y por último, las ventas. Y por otro lado, los 5 empleos asociados con menor nivel de satisfacción con la vida, asociados, no necesariamente relación causal, son agricultura, pesca y silvicultura, construcción y minería, trabajos vinculados a la transportación y por último, y esto quizá les sorprenda a algunos, ser propietario de un negocio. ¿Cuál es el patrón general que uno podría derivar de esta muy simple gráfica o de este muy simple resultado empírico? Es cuando el tipo de trabajo es intensivo en términos, digamos, intelectuales o en términos, como se le conoce en la literatura, digamos, laboralista, intensivos en trabajo. Perdóname, perdón, dije intensivos intelectualmente, pero no, es intensivos en trabajo, digamos, en fuerza física, pues, ¿no? Manuales incluso. En esos casos, la satisfacción con la vida es baja. Están todos estos, digamos, todas las actividades primarias, secundarias, ¿no? Con excepción de ser propietario de negocio, que se requeriría, digamos, una indagación más profunda, pero uno puede intuir que tiene que ver seguramente con la responsabilidad que supone desempeñarse en esa función. Y por otro lado, aquellos trabajos que son intensivos en conocimiento, los llamados trabajadores de conocimiento, o que sobre todo son trabajos a los cuales uno llega después de una carrera profesional, pensemos los trabajos que tienen que ver con puestos de dirección o de gerencia, son los que reportan más altos niveles de satisfacción con la vida, ¿no?
Bien, entonces, ¿qué hace que un empleo sea bueno? ¿No? ¿Qué rasgos del empleo son los que dan más bienestar subjetivo? Son fundamentalmente 6. Y esto, de nueva cuenta, es el resultado de del mismo estudio del reporte digamos, del World Happiness Report de 2017. Aunque no están necesariamente jerarquizados como tal, quizá el primero y el segundo sí son los dos más importantes. Primero, el ingreso. Sin lugar a dudas, lo que hace que un empleo sea bueno es tener un ingreso suficiente. Ahora, hay un detalle a este respecto. Cuando las personas, los empleados se ubican en niveles de ingreso, digamos, por abajo del promedio o ingresos bajos, cada nivel de ingreso adicional que uno pueda obtener va a reportar un nivel más alto de felicidad. Pero si los empleados están ubicados en la escala más alta, digamos, del nivel de ingreso, una unidad adicional de ingreso va a reportar un nivel de satisfacción, de felicidad mucho menor. Entonces, todo depende de dónde se ubique el empleado en la escala, digamos, en la jerarquía del payroll, del trabajo. Ahí es donde va a poder tener mayor efecto el ingreso que en otro lado. Pero sin lugar a dudas, si el ingreso es muy bajo, cualquier incremento que haya va a tener un peso significativo, pero el ingreso es clave. 2, tener un balance entre mi vida en el trabajo y mi vida fuera del trabajo. Ese es fundamental. Y 2 aspectos importantes, que no me quede completamente agotado en el trabajo, porque eso me va a dificultar poder hacer después otras cosas. Y en segundo lugar, llevar el trabajo a la casa reporta muy bajos niveles de satisfacción con la vida. Entonces, por supuesto, son malas noticias para los que se dedican al freelancer y trabajan en su casa, porque de hecho pues, no pueden separar entre su lugar de trabajo y su lugar de vida, pero sí exige, por supuesto, en fin, grados de disciplina, de orden, de estructura, etcétera. Pero en todo caso, lo que digamos, los estudios empíricos pues muestran es esto, ¿no? Llevarse el trabajo a casa o acabar agotada la jornada de trabajo no funciona, incluso si la jornada, las horas de trabajo como tal son, digamos, están limitadas, ¿no? Entonces, ahí necesita haber un balance. Después, como veíamos antes, el tipo de actividades que se hagan, las tareas que se tengan, también tiene un efecto muy importante en la calidad del empleo y en el bienestar subjetivo. Mientras las actividades que se hagan son más diversas, haya posibilidades de aprendizaje y un grado mínimo de autonomía, eso va a generar mayor nivel de satisfacción con la vida. Por supuesto, si son monótonas, si no hay variaciones, si no puedo decidir absolutamente nada yo de lo que hago en el trabajo, si me capacitan una vez y no me vuelvan a volver a capacitar o no voy a volver a recibir ningún tipo de conocimiento para desempeñarme, seguramente el nivel de satisfacción vital, de felicidad va a ser en el trabajo y en general en la vida va a ser muy bajo, ¿no? Cuando el trabajo supone un riesgo a la integridad, un riesgo a la salud, por supuesto también tiene un impacto negativo en satisfacción con la vida. Pero ahí, en fin, seguramente puede haber mecanismos, digamos, de compensación en términos de ingreso, en algunos casos, no siempre. Cuarto, y esto ya lo veíamos antes, los vínculos sociales o el capital social en el trabajo es fundamental. Y este es, junto con los primeros dos, ingreso y balance de vida, uno de los predictores más importantes de felicidad, de satisfacción con la vida, incluso de afectos positivos en general y en el trabajo en particular. Y aquí, ¿qué cosas son claves puntualmente? Cuando la gente se siente apoyo por parte de sus colegas, cuando hay una red, digamos, de trabajo con quienes yo estoy trabajando, si tengo posibilidades de participar en las políticas de la empresa en algún grado, ¿no? No estoy diciendo en las decisiones de inversión, pero por lo menos sí en cierto tipo de decisiones y de asuntos que me van a afectar en mi organización. Y esto es interesante si se pertenece a un sindicato. Ojo, en el caso de la pertenencia a un sindicato, sí, reporta un mayor bienestar subjetivo, pero el resultado es que no es tan determinante. Y seguramente depende mucho del país en el que nos encontremos, ¿no? Porque también las culturas sindicales y el papel de los sindicatos no es lo mismo, digamos, en países donde tienen una tradición
de sindicatos que realmente negocian y que realmente logran mejores condiciones de trabajo para sus empleados, a sindicatos en otros contextos donde los sindicatos más bien han sido incluso mecanismos para aprovechar la posición relativa o generar relaciones de poder en beneficio de las élites de los propios sindicatos, ¿no? En fin, entonces depende del sector, depende del país, depende del contexto, ¿no? Pero hay resultados que indican que pertenecer a un sindicato sí es importante porque puede reportar mayores niveles de satisfacción vital, ¿no? Seguridad laboral es también importante, sobre todo sentirse que no hay riesgo inminente o constante o regular de que vaya a perder yo el empleo, que haya incertidumbres, digamos, de uno u otro tipo que vayan a afectar mi fuente, digamos, de condición, de mantener mis condiciones materiales de vida. Eh, y además vinculado con este tema de la seguridad laboral, que el empleo sea una suerte de plataforma de crecimiento, de desarrollo, de promoción. Está conectado, digamos, también con esta idea de seguridad laboral. Y por último, y este no es un resultado, digamos, del estudio que se hizo en este informe de la felicidad, sino de otros estudios que se investigaron, también las competencias que tenga, digamos, la gerencia, las personas que están a cargo de la dirección de una organización, es decir, las competencias y habilidades de nuestros jefes, terminan siendo muy determinantes también en la, digamos, en la satisfacción con nuestro trabajo, pero también satisfacción vital. Y al final diré un comentario en el ámbito de la pandemia han sido particularmente importantes. Muy bien. Alex, tú me dices, ¿me sigo o hay alguna pregunta que quieras que recojamos? Mira, brevemente, querido Roberto, tres comentarios que me parece que van relacionados más hacia un aspecto de lo individual, más que en una relación en torno a lo laboral, pero bueno, los voy a pasar porque para nosotros la audiencia es lo más importante. Venga. Dice Delin, creo que la felicidad es un estado que está relacionado con la gratitud, gratitud de lo que tenemos y podemos disfrutar desde el mismo hecho de respirar, que va más allá de lo del tener, sino del ser, dice Delin. Fernando menciona la felicidad es relativa, pues cada quien la va a definir o vivir como le plazca, es con base a diversos factores de sus respectivas vidas. Diana dice que tiene que ver con la autorrealización. Son perspectivas, desde luego, personales y importantísimas. Y una pregunta que están haciendo desde Maine. Dice, debido a la pandemia, los límites entre casa y trabajo se han diluido. ¿Cuál crees, Roberto, que sea la perspectiva de restaurar estos límites, separación entre casa-trabajo? ¿Y por qué? Porque la tecnología aporta flexibilidad, pero crea el riesgo de trabajo continuo a lo largo de todo el día. ¿Cuál crees que sea la perspectiva de restaurar estos límites, separación entre casa y trabajo, dado el tema de la pandemia? Desde Connecticut, perdón. Claro, Saludos hasta claro. Connecticut, Estados Unidos. Saludos hasta allá. Qué maravilla que podamos estar conectados hasta allá. El alcance de 100, la verdad es que es impresionante. A ver, muy brevemente me quiero referir a los tres primeros que mencionaste. En efecto, la gratitud se ha encontrado que es una variable muy importante para mejorar la satisfacción vital, la felicidad. De hecho, seguramente quien lo mencionó, perdón, no anoté el nombre, pero quien lo mencionó estará al tanto de que hay una cosa que se conoce como diarios de gratitud. Y es un ejercicio muy sencillo donde a quienes están, por ejemplo, pasando por periodos en los cuales, digamos, no ven las cosas, digamos, favorablemente o están teniendo condiciones materiales de vida difíciles, se les dice, haz un ejercicio y hemos encontrado que sí reporta beneficios importantes, donde le dice, todos los días escribe tres cosas de las cuales estás agradecido, ¿no? Y cuando esto se hace consistentemente después de 2, 3 semanas, la gente comienza a darse cuenta de que hay cosas por las cuales, en efecto, puede estar agradecido, pero sobre todo es como una manera de abrir el foco, digamos, ¿no? Digamos, uno ya no es un caballo cuarto de milla, ¿no? Que tiene, ya sabes, ¿no? Los alerones estos donde nada más vaya hacia adelante, sino uno Sí. abre el foco y puede ver que hay otras cosas. Claro,
por supuesto, y eso me parece importante aclararlo, digamos, no estoy refiriéndome necesariamente a personas que no tienen lo mínimo para vivir todos los días o que no comen nada más que una vez al día. Ahí estamos hablando de otros problemas, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero la gratitud en todo caso sí juega. Es relativo. Eh, por supuesto que sí, relativo en el sentido de que puede variar dependiendo del contexto de cada persona, pero lo que los estudios de bienestar subjetivo han encontrado es que hay regularidades y patrones comunes en muchos países. La calidad de las relaciones es una de ellas, la salud es otra de ellas, que son constantes en todas las sociedades. Que reportan mejores, mayores niveles de felicidad o que si no se tienen, reportan niveles de infelicidad o de insatisfacción. Esos dos por mencionar algunos. Por supuesto, el tema del trabajo, como yo lo mencionaba antes, tener un trabajo es uno de, a diferencia de no tenerlo, es uno de los predictores, digamos, más importantes también de la felicidad. Entonces, es relativo en cierto nivel, en cierto sentido, pero no es relativo en otro, porque hay muchas cosas que son constantes para todas las sociedades, ¿no? Hay otro que tiene que ver con la edad, por ejemplo, se ha encontrado muy realmente, lo menciono, se ha encontrado de que quienes son jóvenes, alrededor de los, digamos, finales de la adolescencia, los 20, tienen altos niveles de satisfacción con la vida y paulatinamente va disminuyendo hasta que llega a una especie de meseta, punto más bajo, por ahí de finales de la década de los 40. Lamento informarles a varios de los que aquí entre nosotros anden por esas edades, 47, 48, 46, porque son las edades que en promedio se han identificado como los de más bajo nivel de satisfacción con la vida, y después repunta hacia 50, 55 y tiende a seguir subiendo, aunque depende mucho de el acceso que tengan los adultos mayores a un conjunto de satisfactores. Entonces, también ese es otro patrón, ¿no? Entonces no es tan relativo. La autorrealización, por supuesto, depende cada quien que entienda por autorrealización, pero no, lo que me parece importante decir es que la felicidad no es solamente un tema individual. La felicidad también depende mucho del contexto social. Incluso hay quienes defienden, por ejemplo, que uno puede medir la felicidad en términos absolutos, pero también en términos relativos, y depende mucho del contexto en el que uno esté. Si las personas con las que uno vive tiene, en qué condiciones se encuentra. Creo que voy a poder, si no responder, por lo menos dar pistas de la respuesta que nos mandan desde Connecticut sobre el tema del desbalance casa-trabajo y su efecto en la infelicidad en la última parte de la presentación, así es que la dejaría hasta ese momento, si te parece bien. Adelante, perfilemos hacia lo que sigue. Gracias. Muy rápidamente y brevemente, quiero compartirles lo que, digamos, es el resultado de trabajo de una organización británica que se llama What Works Wellbeing, que se ha dedicado durante varios años a tratar de entender qué funciona para el bienestar. Bienestar concebido desde una perspectiva amplia, no nada más, digamos, felicidad, aunque su acento importante es hacia allá. Y entonces hizo un análisis en donde hizo una especie, digamos, no de encuesta, pero sí de estudio de caso en una diversidad de organizaciones, de empresas, en distintos sectores de actividad económica, en distintos niveles de las encuestas y las entrevistas a los trabajadores, para tratar de entender, todas estas empresas estaban implementando programas de bienestar, programas, digamos, que ayudaran a mejorar la calidad en el trabajo, el bienestar en general de las personas en el trabajo, más allá, insisto, de tener prestaciones o estabilidad en el empleo o tener un ingreso, digamos, suficiente, ¿no? Mínimo suficiente. Más allá de eso, ¿qué otras cosas podía hacer la empresa? Entonces implementaron programas de bienestar. Entonces, este estudio lo que hace es tratar de ver eh, qué hace efectivo a esos programas de bienestar, y yo trataré un poco de transmitirles algunos de los principales resultados, ¿no? Hay tres fundamentales atributos de estos programas de bienestar efectivo, que por supuesto estos programas parten, por supuesto, de primeramente un diagnóstico. Se tiene que hacer un diagnóstico sobre dónde están parados las personas los empleados en las empresas, respecto de cómo se sienten en su satisfacción personal y respecto de su relación con el trabajo. Entonces,
hay tres grandes atributos que tiene un programa de bienestar efectivo. Primero, se mantiene un balance entre lo que se identifica como consistencia y flexibilidad, o flexibilidad y consistencia en la aplicación de las políticas del programa de promoción del bienestar. Uno, dos, que se ofrece una diversidad de recursos para el bienestar en distintos niveles. Y tres, que se involucra a diferentes actores clave para el bienestar, para el uso de los recursos y para su promoción. Muy rápidamente voy a ir a cada uno de ellos. Balance entre consistencia y flexibilidad. ¿En qué consiste? Este balance tiene que ver, por un lado, entre cuando uno diseña un programa, en este caso un programa para promover el bienestar de los empleados, uno tiene entre dos grandes alternativas. O se aplica a pie juntillas y se es muy consistente en la instrumentación del programa, o se es laxo, se es flexible y se va, digamos, adaptando a cada una de las circunstancias y lo que se va presentando. Los programas más efectivos de bienestar son aquellos que tratan de mantener un balance entre una implementación que esté basada en las reglas o una implementación que esté basada un poco más en los valores de la empresa y en las circunstancias particulares de cada una de sus áreas o de cada uno de sus momentos incluso, ¿no? Entonces, la consistencia lo que nos permite, pues, es que nos da estructura, puede darnos mayor claridad en la definición de ciertas reglas, ciertas métricas, lo hace más estandarizado, pero a la vez suele ser más impersonal. Y en programas de bienestar, pues evidentemente eso no juega necesariamente a favor. Y por otro lado, si se deja mucho a la agencia y a la libertad de los individuos, de las personas, por supuesto que esto favorece que haya, digamos, mayor organicidad. El programa se va adoptando de forma más orgánica, más fluida, ¿no? Es posible que las prácticas de bienestar que se quieran incorporar en las empresas puedan hacerse de manera más, relativamente más sencilla. Sin embargo, esto puede ser irregular, porque puede ser que algunos empleados sí lo adopten por completo y otros lo hagan a medias. O que en algunas áreas, digamos, adopten cierto tipo de prácticas y de medidas de forma muy, digamos, rigurosa, puntual, y en otros lados tengan una interpretación distinta de cómo implementar esas prácticas. Entonces, requiere, al final de cuentas, de mucho seguimiento. El punto básico es hacer un balance entre estos dos. Lo que identifico, What Works Wellbeing, identifico que hay tres grandes recursos que se pueden aprovechar para instrumentar los programas de bienestar en el trabajo. Recursos individuales, recursos relacionales y recursos materiales o tangibles. Los recursos individuales tienen que ver con básicamente las habilidades socioemocionales de las personas y cómo esto puede ayudarles a gestionar su propio bienestar, que es, al final de cuentas, importante respecto al bienestar en donde se encuentran laborando. Los recursos relacionales son, pues, básicamente las redes de apoyo de las cuales pueden echar mano los trabajadores. Pueden ser en general para todos los trabajadores o, por ejemplo, para algunos con necesidades específicas. Por ejemplo, madres solteras, ¿no? O padres solteras. Seguramente habrá mucho menos casos, pero si los hay, pues ahí tenemos un grupo especial que puede construir una red de apoyo, ¿no? Entonces, es un recurso relacional. Y recursos materiales y tangibles, que fundamentalmente tienen que ver, en el caso de la implementación de un programa orientado al bienestar de los trabajadores, tienen que ver con tener acceso a información, al conocimiento de las políticas, a la comprensión y a la asesoría incluso de cómo se implementa, de cuáles son la motivación de cierto tipo de prácticas, etc. Ahora, ¿de dónde parten un poco cada una de estos recursos? Los individuales parten de identificar necesidades y métricas de bienestar subjetivo de las personas, de qué depende, qué es lo que les afecta y qué cosas se tienen que fortalecer. En la parte de los recursos relacionales está muy relacionado con el entorno social, con el clima laboral, con qué tipo de vínculos, de redes de apoyo se necesitarían fortalecer más, por supuesto, o cuáles son existentes y sobre esa base se pueden ir desarrollando otros. Y en el caso de los recursos materiales o tangibles, pues básicamente su implementación o la generación de estos recursos para identificar cuáles son los componentes del programa de bienestar o incluso el funcionamiento de la empresa que requieren de fortalecerse en términos de tener esquemas más claros de su funcionamiento e interacción.
El último aspecto que hace que un programa de bienestar sea efectivo es identificar tres tipos de actores y de roles fundamentales. Están los catalizadores, están los practicantes y están los agentes. Los catalizadores son aquellos que fundamentalmente están a nivel directivo, pero son un poco los que ponen el tono, digamos, en la implementación de un programa orientado hacia el bienestar. Son los que con su liderazgo tratan de promover cambios, tratan, digamos, de establecer tipo de comportamientos y sobre todo buscan reconciliar los objetivos, por un lado, de la empresa con las metas del programa de bienestar, ¿no? Pero, digamos, son los, digamos, agentes que o actores que detonan en buena medida estos procesos, ¿no? Los practicantes son un poco como los implementadores y están a niveles a veces de gerencia, digamos, tienen a su cargo parte importante de los equipos de trabajo que hay en una empresa, pero se encargan como un poco más de la implementación y su rol es mucho más práctico. Y tienen que tratar de monitorear que en efecto pues, ciertas prácticas de bienestar no se salgan de los objetivos o entren en conflicto con los objetivos de la organización. Entonces tienen incluso un rol educativo. Suelen ser personas que tienen expertise, conocimiento amplio de la empresa y en esa medida pueden hacer estas conexiones. Y por último están los llamados agentes, que son básicamente aquellas personas que dan un apoyo muy activo y que, digamos, son como no me gustaría llamarlo como los porristas, pero tienen esta función de motivar a que el programa de bienestar se aterrice en cosas concretas y tenga resultados específicos. Y pueden haber prácticamente en todos lados, ¿no? De una organización o de una empresa. Muy bien. Esto fue un brochazo muy rápido de este programa o de este resultado, de este estudio de caso que hace esta organización, pero me interesaba transmitirlos porque es otra manera también de entender cuál es la relación entre el bienestar y cómo promoverlo a nivel de las empresas. Para cerrar, y al final podemos recoger ya algunas preguntas, si te parece bien, Alejandro. Para cerrar, me gustaría mencionar algunos aspectos que tienen que ver con trabajo, con la vida del trabajo en la pandemia y un poco algunas intuiciones respecto de cuál puede ser el presente futuro de la felicidad laboral. Hay dos grandes tendencias que en materia laboral se han identificado como efecto de la pandemia. Un poco lo anticipaba en minutos anteriores, en láminas anteriores. Uno es que no nada más hubo desempleo, pérdida de trabajo, sino que incluso muchas personas, dado que en pandemia era muy difícil encontrar un empleo, muchas personas sencillamente dejaron de buscarlo. Entonces, los indicadores, las métricas, lo que recogen es que si hay empleo, pero de pronto tarda en recuperarse, además de que hay confinamiento y demás, también está el hecho en que hay muchas personas que, aunque trabajan menos o dejaron de trabajar, en muchos países, incluso las medidas que se implementaron les permitió sencillamente no salir a buscar un empleo. Entonces, esa es una tendencia. La otra tendencia es que hay una reducción en el número de horas laborales trabajadas. Esto ya lo veíamos también antes cuando compartía los datos sobre horas trabajadas y la diferencia entre el cuarto trimestre del 2019 y el cuarto trimestre del 2020 en México. Y a nivel mundial, esto también se presenta. Es otra de las grandes tendencias. Y es, de hecho, una métrica mucho más fiel para entender el efecto de la pandemia, que es la cantidad de horas trabajadas. Y lo que se anticipa es que, aunque va a variar de país a país, pero esto no va a recuperarse realmente, sino probablemente hacia finales de este año, ¿no? Pero el efecto ha sido muy importante. Para finales de 2020, por ejemplo, el total de horas de trabajo que se han perdido o que se perdieron durante el año fue 4 veces más que durante la gran recesión del 2009, lo cual nos habla de la dimensión del impacto, digamos, económico de la crisis, de la pandemia. Ahora, ¿cuál es el impacto del desempleo en la pandemia? En el bienestar subjetivo. Y aquí hay una gráfica un poco que lo ilustra. Aquí en esta gráfica ustedes pueden observar, se recogen los niveles de bienestar subjetivo promedio entre el periodo que va de abril del 2020 a enero del 2021. Entonces, aquí ustedes pueden observar para cada uno de los países, pueden observar qué pasa con la satisfacción con la vida para quienes tienen un empleo y para quienes tienen un desempleo. Entonces, todos los puntos, digamos, llenos, los puntos sólidos, suelen tener
significa que son las personas que tienen un trabajo y su nivel de satisfacción con la vida es mucho más alto, porque los otros puntos que tienen, digamos, un hueco, que están vacíos en el centro, son las personas, la satisfacción de vida de las personas desempleadas. Entonces, el primer impacto importante o resultado importante del desempleo en la pandemia es que reduce, como siempre ha pasado, incluso sin pandemia, siempre pasa que aquellos que están desempleados tienen menor nivel de felicidad o satisfacción con la vida, de bienestar subjetivo, que quienes sí tienen un empleo. Ahora, hay diferencias, por supuesto. Una cosa que podemos observar, aquí no se aprecia porque no está dividido entre hombres y mujeres, pero a quienes más les afectó fueron a los hombres más que a las mujeres. Y esto probablemente se explica por los roles de género y la percepción que hay respecto del rol social de proveedor que tiene una mujer, un hombre respecto de una mujer. Y afectó más a las personas de edad media, más que a los jóvenes y que a los adultos mayores. De nueva cuenta, seguramente porque en este segmento es donde hay personas que tienen un conjunto de responsabilidades sociales, familiares, personales mayores y por lo tanto el impacto en términos de bienestar subjetivo es mucho mayor. Observen también en esta gráfica cómo el diferencial, por ejemplo, entre de bienestar subjetivo entre están desempleados y quienes tienen empleo, suele ser pequeño en países como Corea del Sur, quizá en parte explicado por la manera en la que reaccionó el gobierno para la gestión de la pandemia, pero también por los apoyos a la pandemia. Y vean cómo son enormes las diferencias en países como el Reino Unido, o incluso en países como los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, ahí también hay otras variables y factores que están influyendo. Otra manera de acercarse digamos, al impacto del desempleo y bienestar subjetivo es a partir de un conjunto de determinantes del bienestar y de la felicidad laboral. Y aquí en esta gráfica lo que se puede observar es una serie de determinantes del bienestar que tienen que ver, por ejemplo, con si la gente siente que logra digamos, conseguir sus metas en el trabajo, si tiene un sentido de propósito en el trabajo. Aquí una cosa importante, advierto, menciono, es que este es el resultado de una base de datos muy grande que elaboró una empresa que se llama Indeed. Esto es específicamente para el caso, si mal no recuerdo, de Estados Unidos. Y es una empresa, digamos, que lo que se dedica es a ayudar a que los buscadores de empleo puedan encontrarlo y hace sondeos a estas personas, les pregunta en una serie de aspectos de determinantes del bienestar, que son los que ustedes pueden leer aquí en este listado, y va monitoreando a lo largo digamos, mientras están empleadas en el lugar donde están trabajando, gracias, digamos, al trabajo que les permitió, de esta plataforma que les permitió obtenerlo, y entonces va monitoreando cómo va moviendo. Y esto permite, por supuesto, a otras personas que quieren trabajar en esas empresas saber cómo quienes ya están trabajando ahí, digamos, qué aspectos del bienestar están siendo afectados positivo o negativamente. Entonces, dos o tres grandes aspectos a mencionar es, primero, que todos estos determinantes del bienestar, que no tienen nada que ver con el ingreso, ni necesariamente con, digamos, con variables como más tradicionales o duras de un empleo, todas tienen una asociación positiva con el bienestar subjetivo. La felicidad en el trabajo está graficada en la parte de abajo, que va del 0 al 10. Entonces, no hay ninguno, digamos, que esté en números negativos. Entonces, todas estas variables tienen un efecto positivo en el bienestar subjetivo. Dos, hay un conjunto de determinantes, que son los tres primeros, que es sentirse que las personas logran sus metas en el trabajo, tener un sentido de propósito y un aprendizaje en el trabajo, que a lo largo, digamos, del periodo en el que se tomó esta medición, que fue entre diciembre del 2019 y de enero a junio del 2020, fue el periodo. Cada uno de estos signitos que ustedes pueden ver aquí representa un mes, ¿no? Y entonces, estos tres primeros, lo que se puede apreciar es que hay una reducción en la importancia relativa
en términos de lo que reporta de satisfacción con la vida, ¿no? Es decir, entre diciembre de 2019 y junio del 2020, resultó que el tener un sentido de propósito claro en mi trabajo me reportó una menor satisfacción con la vida en junio de lo que era en diciembre. Y así pasó con las otras dos variables. Estas son variables, digamos, que tienen que ver con cosas que van significativamente más allá de tener un ingreso, ¿no? De la seguridad laboral. Pero, por el contrario, hay, digamos, otras variables como la flexibilidad y una variable que se le llama management, que tienen que ver con que los directivos le hayan ayudado a los trabajadores a tener éxito, que ellos reporten que les ayuda a tener éxito. Esos se fueron importantes, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el caso de management, como en diciembre era de todas las métricas era la más baja en términos de lo que le reportaba de bienestar subjetivo a las personas y se convirtió en muy determinante o muy importante. Subió, digamos, probablemente un punto, un poco más de un punto, para mediados del 2020. Y por supuesto, la flexibilidad también se convirtió en una variable importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, la pandemia, el efecto que tuvo es, sí, hay muchos determinantes importantes en el bienestar, pero sigue siendo fundamental el que yo pueda, digamos, tener cosas tan básicas como un coordinador o un jefe que me pueda ayudar, digamos, a organizarme y que pueda ayudarnos a coordinarnos, tener por supuesto, por ejemplo, cosas como un sentido de pertenencia también y flexibilidad en el empleo. Bien, por último, y con esto cierro, ¿cuáles son algunas de las variables a considerar sobre el empleo desde el bienestar laboral, mirando un poquito, digamos, en el presente futuro, no mucho más allá, que seguramente se van a ir manteniendo? Uno es que seguramente vamos a ver un mayor énfasis en la seguridad financiera versus el trabajo significativo. Y aquí hay muchos que dicen que, por ejemplo, los millennials o centennials que han vivido esta circunstancia y sobre todo aquellos cuyas familias se han visto afectadas por pérdida de empleo de los padres, tutores, etcétera, seguramente cuando ellos lleguen a estar en una edad para obtener un empleo, para conseguir un empleo, seguramente van a privilegiar más aspectos de seguridad financiera que aspectos más trascendentes, ¿no? Hay, digamos, una intuición de que eso podría suceder como un efecto de la pandemia. Otro, la flexibilidad laboral muy probablemente llegó para quedarse, porque esto se ha encontrado que le reporta un bienestar muy importante a los trabajadores, ¿no? Y está conectado a la productividad, pero también a la autonomía y a un aspecto que deteriora mucho la calidad de los trabajos, que es los traslados, el famoso commuting, ¿no? Va a ser necesario redefinir los mecanismos de promoción laboral. El hecho de que cada quien esté en su casa no resulta tan fácil reportar necesariamente cuáles son las contribuciones, por ejemplo, de cada trabajadora a un equipo de trabajo o al logro en un trabajo. Y entonces la detección de estas contribuciones hace más difícil quizá las posibilidades de promoción laboral, ¿no? Va a ser clave la conducción de los equipos y en ese sentido el liderazgo va a ser muy importante. De otra manera, como solía hacerlo, pero tomando las variables anteriores, pero va a seguir siendo fundamental. Y también el desafío va a ser cómo mantener el trabajo como un espacio de socialización y de creatividad colectiva. No nada más donde uno vaya a tener juntas, o donde uno vaya, digamos, a sentarse en un cubículo, eso ya lo hacemos ahora desde nuestros trabajos, sino más bien un espacio donde vaya a encontrar, sí, a tener reuniones quizá, pero a encontrar un espacio también de intercambio, de preocupaciones, de inquietudes, desde el trabajo, por supuesto, pero quizá también de otros aspectos, ¿no? Este aspecto de socialización y que está vinculado con la creatividad va a ser muy importante, ¿no? Y en fin, lo que ya decía yo antes en algún momento, todo este recorrido de análisis del trabajo reitera pues que el trabajo no es solamente un ingreso o tener estabilidad o tener prestaciones, sino también es una red social, es una fuente de identidad y es una manera, digamos, de estructurar el tiempo, ¿no? Con eso termino. Les agradezco muchísimo a todos su paciencia. Espero que haya sido enriquecedor, interesante, útil.
Y para quienes todavía están entre nosotros, que veo que todavía hay varios, estoy completamente a los órdenes para sus preguntas, para sus comentarios. Y ahí tienen mis correos para quien quiera buscarme, si quisiera más adelante profundizar con algunas cosas. Y por supuesto, como dice la buena Mafalda, si toca la puerta, pues hay que abrirle la felicidad. Muchas gracias, Alejandro. Hombre, al contrario, gracias a ti, querido Roberto. En mérito del tiempo, yo nada más quisiera perfilar un par de cosas en términos muy específicos. Uno, bueno, la pregunta que te hicieron en la sección anterior sobre cuál crees que sea la perspectiva de restaurar estos límites de separación entre casa y trabajo de respecto a la pandemia. Yo creo que ya abordaste bastante en torno a esto, ¿no? Si quisieras tener algún apunte extra, adelante, por favor, Roberto. Pues no, yo en realidad diría que yo me inclinaría por el lado de pensar que se va a tratar de mantener la flexibilidad, pero que las empresas van a tener que encontrar algún mecanismo para compensar, digamos, el sacrificio que supone, sobre todo para padres con hijos, porque además debemos aquí incorporar otra variable, que es el hecho de Claro. que las escuelas están cerradas. Entonces, yo creo que no está claro, es un tema que no está resuelto. La apuesta es a que eventualmente las escuelas regresen, pero lo que sí creo que muy probablemente se va a mantener es un cierto grado de flexibilidad, o por lo menos va a durar mucho más tiempo. Excelente. Y un comentario que nos viene de Facebook, dice, lamentablemente son muy pocas las empresas que se preocupan y ocupan del bienestar del empleado. Un empleado feliz es mucho más productivo, eficiente y creativo. Y hace falta de la cultura del bienestar, tanto a nivel laboral como personal. Y con esto a mí me gustaría cerrar, porque yo tengo la impresión, la firme impresión de que todavía en México estamos muy en pañales en el sentido de lo que viene siendo toda vamos, hay en pañales el sentido de la implementación, no tanto del estudio. Tú eres una muestra clara y lo vimos hoy de que esto es ciencia, de que esto no es de un coach que te dicen 3 patadas según cómo vas a ser feliz. No, no, no. Detrás de esto hay ciencia, detrás de esto hay una investigación y detrás de esto hay todo un mecanismo en el cual se fijan criterios, se plantean perspectivas y lo mejor, que esa es la intención, la aplicación. Me refiero a la aplicación que está todavía muy en ciernes, por eso pláticas como esta me parece que son fundamentales para aquel que tiene un negocio. Evidentemente, pues lo tiene que manejar y tiene que pensar en los mecanismos de bienestar subjetivo para sí mismo y para la gente que lo rodea. No se diga en una empresa, no se diga si eres un empleado, no se diga si no eres un reclutador o de aquellos profesionales que atraen talento, headhunter, hasta en políticas públicas y desde luego en el aterrizaje en gobierno, Claro. que es fundamental. No sé cómo lo veas ya para cerrar y perfilar esto, querido Roberto. ¿Cómo vamos No, en no, México? comparto totalmente contigo esta valoración final. Por supuesto, no, digamos, no diría que haya, bueno, sí diría que hay charlatanes, por supuesto, pero lo que no descalificaría de entrada, digamos, es pues las distintas maneras en las cuales uno quiere aproximarse a este tema, ¿no? Creo que también pueden ser igual de válidas. Lo que sí creo es que hay que saber qué es a lo que uno se está aproximando, ¿no? Si es, digamos, una literatura que básicamente pues solamente va a dar una barnizada y va a ilustrarnos sobre alguna idea o nos va a fomentar a hacer una reflexión más interesante o va a aportarnos resultados de un estudio que a lo mejor nos va a decir muy poquito sobre sobre un aspecto particular, pero pues nos va a ayudar a entender con base en estudios algún asunto relacionado con la felicidad. Pues digamos, yo creo que lo importante es eso, saber a qué nos estamos aproximando, ¿no? Pero lo que sí es, Cierto. creo que pues los charlatanes hay que tratar de no acercárseles a ellos o a ellas, ¿no? Nunca. En cualquier tema, por cierto. Exacto, estoy en todos lados. Querido Roberto, ¿me puedes repetir tu correo electrónico para que lo tenga la audiencia? Y si no es mucha molesta, aprovecho que lo mencionaste, que nos puedas compartir tu presentación, porque yo me atrevo a decirlo, es sumamente rica de principio a fin.
yo creo que para cualquiera que está repito, desde el lado de que, a ver, soy un empleado en una oficina, o voy a traer talento, o dirijo una empresa, yo creo que tiene unos aspectos muy, muy interesantes que recorrer. Y si nos puedes repetir tu correo electrónico para que aquellos que te la soliciten, si no es mucha molestia, la envíes y te contacten por cualquier inquietud o comentario. Por favor, Roberto. Sí, claro. Cuente con la presentación, yo te la envío a ti y tú dispondrás, Perfecto. Alejandro, y ahí vienen las fuentes y demás para que, en fin, quien tenga interés en profundizar lo puede hacer. Hasta el final viene mi correo electrónico, pero se los doy, Roberto Castel, con doble L, @gmail.com. Viene también en la presentación, entonces, pues estoy a la orden y yo nada más cierro, insisto, agradeciendo enormemente. Muchas gracias por la paciencia, por la generosidad del espacio, y pues por la oportunidad de compartir algunas de las cosas que son, como han mostrado estas 2 horas, de mis pasiones y de mis gustos. Y es que muchísimas gracias a Al, ustedes por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Te transmito rápidamente Juan Montiel, que por cierto dice que no es el Juan Montiel, que no tiene la fortuna de ser tu amigo, pero que No agradece es el mucho, mismo. Ok. que agradece mucho la exposición. David Olvera te agradece, Arturo te agradece, Mauricio te agradece, Apolo también. En fin, todos estamos muy agradecidos, querido Roberto. Te seguimos en redes porque también estás en LinkedIn, en Facebook, estás en Instagram. Búsquenlo, por favor. Cierto. Porque tiene muchas cosas, muchos aspectos muy interesantes todo este tema y estos temas que él aborda. Roberto, mil gracias de nueva cuenta, pasa muy buena noche y de veras aprecio mucho el tiempo y con mucho gusto, si nos lo permiten, les estaremos enviando a todos los que estuvieron con nosotros tu presentación, querido Roberto. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, Alex. Saludos a todos. Gracias. Y a todos quiero recordarles y decirles que, bueno, pues nos vemos el próximo martes. El próximo martes no vamos a tener masterclass. Vamos a tener una entrevista con una persona muy interesante, uno de los que están ahí haciendo mucho ruido en esta red de nombre LinkedIn. Ya lo sabrán en su momento, ya lo estaremos promocionando, porque tiene que ver también con estos temas de trabajo, de hacer equipo y de que vaya, de cómo ir hacia adelante en esta nueva dinámica social, ¿sí? Digital, en fin. Ya se lo estaremos anunciando, estén al pendiente de nuestras redes. Mil gracias a todos de nueva cuenta por su paciencia, por su tiempo. Pasen ustedes muy buena noche. Gracias, Roberto. Y comentarles también a todos ustedes que en CIEN, en Capacitación, Innovación, Educación y Negocios, los próximos 29 y 30 de abril tendremos de 6 a 9 de la noche, hora de México, a través de Zoom, curso en línea calidad en el servicio al cliente. Vemos que es sumamente importante también tener muy claro en este aspecto. Desde 100, 29 y 30 de abril, de 6 a 9 de la noche. Para informes e inscripciones, ahí están los teléfonos, el correo y desde luego las redes. Desarróllate al 100 en Facebook, 100 en LinkedIn, en Facebook y en Instagram también. Entonces lo dejamos ahí para ustedes, a su consideración, agradeciéndoles de nueva cuenta de veras su estancia en esta sesión. Nos vemos el próximo martes. Tengan ustedes muy buena noche. Hasta entonces.